Hola, ¿qué tal? Saludo a mi entrevistada de hoy. Estoy hablando de la escritora Montserrat Martorell, gran figura académica de las letras chilenas y también autora de tres novelas, una de ellas que va a ser tal vez el foco de esta jornada, que se llama Empezar a olvidarte. ¿Cómo estás, Montserrat? Bien, ¿y tú, Ernesto, cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bien, todo bien, excelente y feliz de poder hablar de literatura. Tu novela más reciente, Empezar a olvidarte, tiene una característica que me parece súper interesante a la hora de hablar de creación. Y siempre me llama la atención, da lo mismo si el autor es hombre o mujer, pero a la hora de abordar otra voz que no sea el género del autor, puede parecer un desafío mayor. ¿Qué tan desafiante para ti fue abordar el punto de vista en varios pasajes de la novela de un protagonista o de una persona que además anuncia que está muerto? Sí, sí, anuncia que en el fondo la historia se trata sobre la muerte, que esta historia habla de su muerte y habla de nuestra muerte también. La verdad es que yo en mis dos novelas anteriores siempre me había enfocado y había profundizado en la voz de la mujer, y porque me interesaba eso, que mis personajes fueran mujeres fuertes, heridas, resilientes, que tuvieran dolores, que tuvieran grietas y que sin embargo algo las empujara más allá de sí mismas. Porque soy mujer, porque es imposible deshacerme de ser, de cómo veo, de cómo vivo, de cómo percibo las cosas. Y en esta tercera novela, en Empezar a olvidarte, que se publicó el 2021, precisamente quise meterme en la piel de un hombre. Tenía ganas de que casi toda la historia fuera desde ese lugar, a pesar de que a veces hay diálogos y a veces él, que no tiene nombre, se encuentra con dolores, y hay pasajes donde uno va revisando esta relación que se quebró, esta relación que se terminó. Y fue una experiencia intensa, terrible, por los temas que trata la novela, pero muy bonito, ser capaz de alcanzar como esas profundidades. Es lo que dice El extranjero, ¿no? De Camus. En las profundidades del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible. Y ahora retomé y volví a las mujeres porque estoy escribiendo una nueva novela, y nuevamente lo que me convocó fueron dos mujeres de muy distintas edades. Sí, bueno, antes de llegar a tu nuevo proyecto, me gustaría como justamente hablar del proceso de escritura, el proceso de escritura que involucra tu propio trabajo, Montserrat. Tú tienes tres novelas y las tres son novelas muy delicadas, son especies de pequeños o muy cuidados jardines donde nosotros nos metemos y a pesar de que hay una belleza aparente, hay espinas cuyas rosas nos pueden desgarrar y nos pueden hacer sufrir. En ese sentido, me gustaría saber el tratamiento que haces o evalúas o planificas para que las emociones y tus personajes, o más bien las emociones que son, podríamos decir, tus personajes, se apoderen de las páginas de la manera en la cual lo haces. Sí, bueno, me toma la melancolía, me toma la soledad, me toma la psicología en general, los silencios, el ruido, y a partir de ahí empiezo a explorar. La poesía también es un lugar que habito permanentemente, esta casa sola, llena de libros. Y de repente es como un poco lo que dice la Marguerite Duras, que escribir es andar a ciegas, tantear en la oscuridad. Y a veces planifico, otras veces no planifico. Creo que sobre todo cuando uno es más joven es más inocente. Entonces mi primera novela fue una pulsión, fue algo de un proceso muy, muy intenso, de mucha aceleración. Y ahora con los años me he ido poniendo como más cauta, más calma, y a veces planifico, construyo, armo, voy pensando qué quiero contar, pero también tratando de no matar eso que existe, como esa idea más romántica que yo creo que a todos nos arroja cuando sabemos que queremos contar una historia, en el fondo, por qué queremos contar algo, por qué queremos escribir.
hay una necesidad que a veces es muy consciente y a veces comprendemos, pero otras veces solo con los años uno entiende qué fue lo que pasó y qué fue lo que te condujo como a ir desentrañando esas nociones que tenías sobre las cosas, sobre el amor, sobre el tiempo, sobre la muerte. Así que yo diría que esta escritura fue muy experimental, la de mi tercera novela. Y me voló la cabeza la lectura de La belleza del marido de Anne Carson, y de alguna manera quería ir armando como un libro poema, un libro, una novela escrita en poesía, a veces en verso, hay pasajes que son solo en verso, otros que son más convencionales. Entonces, como ir jugando, ir atreviéndome a jugar con el lenguaje, que creo que también es lo que nos gusta hacer a los que estamos en este oficio. Sí, una cosa, un factor importante, desde que te conozco, creo que es fundamental en tu trabajo y tal vez en tus contenidos como académica, que tiene que ver tus lazos con la poesía y con esa mirada. Juntas tanto prosa como poesía. En tu última novela se nota mucho, como lo acabamos de escuchar de tu propia voz. Y me gustaría saber cómo, eh, cu- cuán importante es la poesía dentro de tu actividad creativa. Muy importante. Yo siempre digo que es el género mayor, es lo que leo permanentemente, leo mucho, o sea, leo novelas, leo cuentos, leo ensayos, pero la poesía está en todo, o sea, necesito leer a la Wisława Szymborska, necesito leer a la Cristina Peri Rossi, a la Alfonsina Storni, necesito leer la prosa poética de la María Luisa Bombal, necesito un César Vallejo cerca, necesito una Estela Díaz Barín, a un Jaime Gil de Viedma. Para mí la poesía te va enseñando todas las cosas que uno sabe sobre la escritura, el ritmo, la precisión, las imágenes, la palabra exacta, cómo vas construyendo un relato, las sensaciones. Así que para mí la poesía es todo, y sobre todo la poesía que uno lee cuando está sola, cuando lee cuando está con amigos en voz alta, y va pensando, bueno, ¿qué nos dice la Emily Dickinson, por ejemplo? ¿Qué nos dice la Sylvia Plath? ¿Qué nos dice la Anne Carson también? Así que para mí yo entré por la poesía, la literatura, y es el lugar donde además me siento muy cómoda. También has mencionado solo autoras, y creo que también hay una visión demasiado relevante a la hora de reivindicar el papel femenino en la literatura, que siempre, como en todas las artes, especialmente en la cultura chilena, ha estado súper monopolizada por los hombres. En este sentido, me gustaría saber tu pensamiento, tu sensación acerca sobre esta actividad o esta manera de reivindicar lo femenino en la literatura, y especialmente tú ejerciéndola desde esa arista, desde ese nicho. Sí, bueno, lo hago siempre. Mis bibliografías son en la universidad, yo soy profesora en pregrado y en posgrado, son de autoras, de narradoras. No significa que no lea hombres, por supuesto que leo y he leído mucho hombre, y el canon de todos los que pasamos por este mundo ha sido circunscrito a estas visiones muy masculinas. Entonces, me interesa entender también la vida desde otro lugar, y creo que es muy importante que revisemos, que nos cuestionemos nuestras lecturas, cómo nos hemos ido educando, cómo hemos ido aprendiendo, que de repente miremos nuestra biblioteca o miremos los libros que tenemos en el velador, y nos demos cuenta, bueno, cuántas escritoras contemporáneas, cuántas escritoras clásicas me están habitando y me están enseñando, y uno puede encontrar respuestas en una Virginia Woolf hace tantos años, o en una Samantha Schweblin, o una Mónica Ojeda, o una Mariana Enríquez, o una Guadalupe Nettel, que están en este tiempo, que están habitando nuestro tiempo. Entonces, para mí es muy relevante ese ejercicio de visibilización, y siempre digo, el Premio Nacional de Literatura se entrega desde las décadas de los 40 en nuestro país, y solo 5 mujeres se lo han ganado: Marta Brunet, Gabriela Mistral, Diamela Eltit, Isabel Allende y Marcela Paz. 5, contadas con los dedos de una mano. Entonces eso también te habla
de qué es lo que está sucediendo, y no es porque no tengamos autoras, o sea, hoy día uno puede ir a una librería y puede encontrar libros de poetas tremendas chilenas que están vivas, como la Soledad Fariña, la Verónica Sondek, la Elvira Hernández, la Rosa Betty Muñoz, y que le ponen nombres al erotismo, le ponen nombres a la tragedia, a la historia de nuestro país, a la memoria, al ser mujer, a la maternidad, a la no maternidad, a la ausencia de un mundo donde no hay hijos, a la política, y todo eso es muy relevante también para entender nuestra historia desde un lugar más amplio también. Hay algo también que tiene que ver sobre esa amplitud o esa manera como de abrir el campo visual en este escenario y en este escenario cultural que obviamente, como muchos otros, está dominado por lo masculino, que tiene también que ver con otro campo de acción tuyo, que es la enseñanza. Tú eres docente de pregrado y posgrado, y también tallerista de muchas personas que entusiastamente toman tus cursos para el ejercicio de escribir o reflexionar sobre la escritura. Ahí, ¿cómo es ese trabajo de ampliar la visión de estas personas que buscan en ti o buscan en la enseñanza de la literatura o talleres de literatura ampliar sus propios registros? Sí, bueno, yo empecé muy joven a ser profesora porque me encantaba, así como mi pasión por la lectura y la escritura, está mi pasión por enseñar, por aprender, o sea, yo soy una persona que estudia harto, que trata de leer todos los días. De hecho, creo que sí, que leo todos los días. El fin de semana me la pasé leyendo los diarios de la Alejandra Pizarnik con su psicoanalista, León Ostorov. Después estoy leyendo un libro tremendo de la Virginia Woolf, que son todas las reseñas que hizo hace no sé cuántos años en un diario que se llama Genio y Tinta también. Entonces, bueno, empecé desde muy joven a trabajar en la universidad. Tenía 20 años cuando fui ayudante, después 3 años después fui profesora y ya nunca más paré. Y se me ha como mezclado esa vida docente universitaria con la vida de los talleres, que hace 5 años hago talleres literarios, talleres de cuentos, de escritura creativa, talleres de novela, y donde también analizamos textos también, o todo va dependiendo mucho de cuál sea el programa de cada uno de los talleres, y porque yo tengo esa sensación de que la literatura es un lugar de mucha soledad y que se necesita mucho silencio y uno necesita muchas horas. Tú sabes también, tú como escritor, cuántas horas nos pasamos ahí cabeceando, escribiendo, tecleando para que salga algo, algo que nos encanta, algo que odiamos, y dejamos de hacer muchas cosas por la escritura. Y yo creo que de verdad una vez leí que si uno se llenaba de sí mismo se volvía loco, pero si se llenaba de literatura se volvía escritor. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, como llenarnos de los otros también. Entonces, hay que compatibilizar esos espacios de tanto ensimismamiento, de tanta soledad, de tanto contacto con las cosas que estamos leyendo, las cosas que estamos escribiendo, con armar puentes que nos acerquen a otras personas y donde podamos escuchar, donde nos podamos reconocer también en este otro, como lo que decía Maturana, el otro como un legítimo otro, saber reconocer. Lacan también hablaba de algo muy bonito que tenía que ver con la mirada. La mirada, lo más bonito que le podíamos entregar a un otro, decía Lacan, era como la atención, ponerle atención a lo que el otro le está contando, que eso era la generosidad. Entonces, todas esas cosas se cruzan en los talleres literarios, la gente aprende mucho leyendo en voz alta, pero también escuchando al resto. Y gente de todos los oficios y de todas las profesiones y de todas las disciplinas que se encuentran porque tienen una pasión y una pasión compartida. Y hoy pertenecer a una comunidad, yo creo que es una gran palabra, y la literatura te permite el mirarte con los ojos muy abiertos además. Hay una escena súper bonita en la película y en la novela, Fahrenheit 451, en un mundo distópico donde los libros son quemados y son el enemigo, donde los bomberos, en vez de apagar incendios, queman libros. Y el final es ese rescate de los libros donde cada persona, cada disidente, cada, entre comillas, criminal, considerado por el sistema, se aprende un libro de memoria. Incluso el protagonista, que es un bombero reconvertido en justamente salvador de los libros. ¿Qué libro te aprenderías tú de memoria para salvarlo en un mundo así, Montserrat? Uy, hay tantos libros, pero ¿sabes qué? A mí Madame Bovary
de Gustave Flaubert, y aquí cito otro hombre, me voló la cabeza siendo muy chica, a los 14 años en el colegio, y me impresionó la manera de configurar los espacios, de crear una heroína como Emma, escandalizar a la sociedad de la época también, las descripciones, el erotismo, como esta cosa de sugerir, esta cosa de que, bueno, que escribir es mostrar, que escribir tiene que ver con no me digas lo que está sucediendo, sino que muéstramelo permanentemente. Así que yo creo que sería muy ambicioso de mi parte, pero sería un libro que me gustaría que se salvara. No, bacán, súper bien. Y también quería preguntarte acerca de el nuevo proyecto en el que estás embarcada después de experimentar en este libro que estamos comentando ahora, la voz masculina, experimentar con poesía y con algunas estructuras que son más bien como de jazzísticas, que son como más disonantes de la estructura clásica. ¿En qué aventura literaria estás embarcada ahora, Montserrat? Sí, bueno, yo creo que nunca me voy a poder deshacer de esas cosas, como de cierto, es como los tics, ¿no? Como las muecas, hay un tono, hay algo que te va alcanzando y que a pesar de que cada novela es un ejercicio en sí mismo, hay cosas que son súper reconocibles. Y si bien esta historia he intentado que esté escrita de una manera más tradicional, estoy sufriendo mucho porque, no voy a adelantar tanto, pero es la historia de dos mujeres que se enamoran con muchos años de diferencia, con 20 años de diferencia, y habla de este mundo, del mundo de las funas, del mundo de los prejuicios. La idea es que el lector y la lectora, yo pienso, se pregunten, solo vean esta historia y saquen sus propias conclusiones, sus propias verdades. Entre medio hay asesinato, hay pandemia, hay sangre, hay heridas, bueno, todas las cosas que me interesaban durante este tiempo, y además estoy muy contenta porque me gané un fondo del libro con este manuscrito, así que espero, yo creo que ahora en febrero voy a ponerme full a terminarlo, así que ojalá que para marzo ya lo pueda entregar. No, buenísimo, Montserrat. Y hablando un poco muy en general acerca del mundo de la funa, de la cancelación y de la corrección política que hay actualmente, quizás hay que matizar y poner en un poco de contexto que de las cosas a veces no son blanco y negro, que en el fondo creo que hay una cultura tal vez en redes sociales, especialmente que afecta a muchos artistas o que afecta a escritores como nosotros, donde podemos estar siendo objeto de este tipo de juicio, ¿no? Cuando corresponde, por supuesto, cuando alguien es un pelotudo y comete una pelotudez, por supuesto, pero a veces creo que hay que tener ciertas, y no solo con los escritores, sino cualquier persona, figura pública, hay que tener cuidado también porque las redes sociales distorsionan, no dan los suficientes datos y también a veces creo que hay un excesivo uso de la corrección política tal vez en estos días. Y no estoy defendiendo a ningún abusador ni nada, solamente estoy tratando de conversar sobre estos tiempos que me parecen un tanto difíciles para distinguir los grises y fácil para quedarnos en un blanco o en un negro. Sí, totalmente. O sea, la vida está llena de matices y yo creo que si algo tenemos que aprender tiene que ver con que es importantísimo seguir estimulando la reflexión, seguir estimulando el pensamiento crítico, el que uno es como esa canción de Charly García, como no puedo pensar con tanta gente hablando a mi alrededor. O sea, se necesita un poco de introspección y a veces cuando yo me meto a las redes sociales, me pregunto de repente, bueno, ¿y dónde están esos momentos? ¿Dónde están esas reflexiones o ese encuentro con uno mismo para poder sacar las conclusiones? No esta idea de que alguien dice algo inmediatamente, no, pero ¿cómo? Y la piedra. Y muchas veces como una inquisición, ¿no? Que me parece súper peligrosa porque termina siendo más fascista que los propios fascistas que se denuncian. Así que sí, yo creo que está muy bien expresar, está muy bien condenar aquellas cosas que son graves, que son violentas, pero también es muy bueno escuchar. Yo creo que es importante y hoy la gente y la sociedad lo que más quiere es como personas también que sean capaces de sentarse, que sean capaces de escuchar, de debatir, de construir puentes. Es tan importante, con el grito no se construye ninguna bandera, solamente se pone, se domina, pero lo que nos importa también es, bueno, como mirarnos a los ojos y finalmente encontrarnos.
Y en ese encuentro, Monse, que es tan difícil, y con eso voy terminando, es súper difícil a veces el encuentro porque uno tiene que ser honesto como escritor y poner lo que le pasa adentro, porque así el lector, uno cuando es lector huele la mentira, huele la sinceridad, ¿no? Tú cuando escribes, qué tan sincera o qué tan honesta lidias con tu propia ficción a la hora de poner eso en práctica? Quiero decir, ¿cuáles son los límites que estableces para que el juego sea verosímil para el lector? Quiero decir, en lo que yo te leí, en los libros que te he leído, está todo dado. Creo que la respuesta se da sola. Pero quiero saberlo desde tu punto de vista de creadora, de artista, a la hora de plantarte en la hoja o en la pantalla y escribir. Sí, no, yo soy bien obsesiva con eso. Igual esa respuesta finalmente la tienen que contestar los lectores, las lectores si sintieron que era verdad, si se remecieron, pero hay dos cosas. Una que yo creo que cuando algo es auténtico, resuena, le resuena al otro, el otro tiene esas sensaciones, como lo que decía Tolstoy, narra tu aldea y serás universal. Entonces, muchas veces las ideas o las historias no son tan originales, pero sí hay algo ahí como una experiencia encapsulada de uno, inventada o de fantasía o de realidad o de memoria, que está ahí un poco hablando y al otro le hace sentido para su mundo y lo logra incorporar y saca sus propias conclusiones. Bueno, eso es porque uno está muy vivo. Y lo otro, hablando de cine que tú también hablaste, me acuerdo perfecto en una escena de Todo sobre mi madre, de Almodóvar, el monólogo del agrado, ¿te acuerdas? Cuando ella dice, una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Y esa idea yo me la tatuaría así por todas partes para no olvidarme nunca y es lo que siempre trato de enseñarle a los alumnos y a las alumnas en la universidad. Yo espero morirme siendo profesora y en el primer día de clases por lo general suelo poner ese fragmento y decirles que eso es lo que yo quiero que sean, que se parezcan mucho a eso que soñaron, porque ahí muchas veces entonces no vamos a vender simulacros o no vamos a necesitar vender esos simulacros. Yo soy muy de la idea de a pesar de las profundidades, las cosas que trae la literatura, porque sí, porque obviamente te conectan con otras cosas, con otras máscaras, con emociones, te hace dudar, te hace cuestionarte, a veces te hace perderte, a veces genera una herida, pero abrazar la simpleza también. Aprender también a ser simple. Sí, yo también creo, a veces la simpleza se notan, puedes comentar desde una simpleza, desde líneas concretas y simples, puedes armar el mundo más complejo, esperable para el lector. Monse, también, Montserrat, disculpe, te digo Monse porque ya nos conocemos en el mundo, tú me has entrevistado muchas veces y es primera vez que yo te entrevisto. Y nos dimos vuelta. Así es, hemos dado los 180 grados y siempre es un agrado, aunque es difícil entrevistar a un colega porque siempre sabe todas las respuestas. Eh, pero, pero hemos tratado de llevar una conversación más o menos interesante. Lo último, y para cerrar esta entrevista, me gustaría saber eh, qué, qué esperas tú del escenario o del circuito literato chileno para los próximos años. ¿Qué nos falta para que quizás una escritora, más escritoras, puedan tener visibilidad como las pocas que tú has mencionado, inclusive tú mismo? ¿Qué falta para mejorar en ese sentido? Que las lean, que las reseñen, que las busquen, que las escritoras que han ido avanzando le saquen las piedras en el camino a las que vienen también, que la crítica sea una crítica luminosa, que contribuya, que haga más grande al escritor, que haga más grande a la escritora, que haya más generosidad también en los colegas, que uno lea. Me acuerdo que cuando yo hice el doctorado en literatura hispanoamericana, abordé un congreso, el Congreso del año 1987 en Chile, que fue el primer congreso de literatura feminista latinoamericano. Y ahí las escritoras reunidas, que estaban desde la Carmen Berenguer hasta la Diamela Altit, se dieron cuenta que no se leían entre ellas y que no se conocían y empezaron a releer las obras tanto de sus colegas y de sus contemporáneas como también de las antiguas, nuevas perspectivas de la obra de Gabriela Mistral, por ejemplo, y vino gente de todas partes, de todo el mundo, a hacer ese congreso, por ejemplo, yo creo que sería algo tan bonito, tan necesario y tan urgente en una época donde además tenemos más escritoras que nunca.
No, me parece espectacular y gracias por muchas menciones y muchas recomendaciones para yo mismo seguir y ampliando mi espectro de lectoría, especialmente con autoras femeninas y ojalá chilenas. Y te quiero agradecer este espacio y gracias, Monse, y felicidades por tu trabajo. Espero ansioso leer tu nueva novela y espero Muchas gracias, Ernesto. Y felicitaciones también por tu último libro y por los premios también, que que estamos muy orgullosos también de eso. Así que te mando un abrazo y muchas gracias por invitarme. muchas gracias a ti y que estés muy bien, Monse. Muchas gracias. Chao, gracias.